Ahora sí. I think it's on. Muy bien, un pasaje de cómo Jesús demostró y nos dio una lección de humildad y servicio. En este momento, los 12 estaban hablando de quién era el mayor de todos. ¿Has pensado alguna vez en ese pasaje donde el uno está discutiendo contra el otro y diciendo quién es mayor? Y el uno decía, yo soy mayor porque de pronto Jesús me mira más. Tal vez Juan diciendo, yo soy mayor porque me he recostado en los hombros de Jesús. Tal vez Pedro, que era el más adelantado, ¿no es cierto?, el más vivo de todos. Siempre en un grupo hay aquellos que son más, digamos, avanzados y hablan más rápido y dicen, Pedro era eso, y de pronto Pedro dice, soy yo. Pero en Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Había una actitud de rivalidad entre ellos que ocasionó algo bien interesante de la vida de Jesús. Jesús les estaba diciendo con el lenguaje de acción, Jesús les iba a decir quién era el más grande de todos en Marcos 10:43-45. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que Jesús aclaró en ese momento. Muchas denominaciones hablan del lavado de los pies, es lo que sucede y lo que Jesús hace en este momento. Va y le lava los pies a los discípulos, a los 12, y suceden cosas que ahorita vamos a hablar, pero muchas denominaciones han tomado este lavado de los pies como un dogma, como algo que hay que hacer. Dogma es aquella creencia de que Jesús lo demanda y lo pide para bendecir espiritualmente al Hijo, al pueblo de Dios, a la iglesia. Muchas denominaciones lo han hecho así, pero no fue exactamente lo que Jesús quiso decir. Este es un símbolo, es una muestra, es una acción de lo que verdaderamente debe suceder en el corazón. El ejemplo de Jesús fue más allá de un simple rito. Jesús les dijo, porque yo os he dado el ejemplo de cómo ustedes me han visto a mí, así ustedes deben hacer también. Esta regla canceló el pensamiento de que se deberían lavarle los pies a las otras personas, como se hace el Jueves Santo en la iglesia tradicional. El jueves se hace el lavado de pies, el lavatorio de pies. Pero va más allá, no era un rito o algo así. Jesús quería decirnos algo y es lo que yo quisiera compartir con ustedes este día. Primero, nosotros tenemos que imitar no la forma, no el ritual o la ceremonia, pero el espíritu con que Cristo hizo las cosas. ¿Sí ve la diferencia? No el ritual. Nosotros no estamos llamados a hacer rituales, a hacer esas normas. Los judíos eran personas de normas, ellos tenían ritos y normas, y mucha iglesia en nuestro tiempo tiene esa cantidad de ritos y normas, pero no hay vida en esas normas, no hay vida en lo que hacemos para el Señor. Entonces, pensemos en este pasaje, algunos puntos importantes de lo que Jesús hizo. Y a medida que vemos a Jesús y vemos lo que Él nos enseñó, seguro que tú y yo vamos a aprender en este día lo que el Señor quiere que aprendamos. Número 1, Él vio una necesidad muy práctica. Había una necesidad, usted sabe lo que sucedió, ¿no es cierto? Llegaron a la cena de la Pascua, habían caminado los 12 por allí, por Jerusalén, subieron al lugar donde tendrían la cena. Aquellas calles eran, me imagino, había mucha humedad, lodo, polvo. En esa época no usaban los zapatos tan bonitos que usted tiene ahora, ni tan cómodos, ni los tenis bien cerrados, no, eran sandalias generalmente. Y las sandalias no son muy buenas para protegernos del polvo, ¿no es cierto? O de la humedad, se imagina, habían caminado y llegaron ahí. Hace unas semanas nos invitaron a comer en una casa bien especial, aquí en San Antonio, en un sitio. Y nos dijeron, bueno, dejen los zapatos en la puerta. Y nosotros entramos y nos tocó quitarnos los zapatos. Menos mal no me llevé la media que tenía un roto ahí, ¿no? Pero entonces dejamos los zapatos porque entramos, ¿no? Y todo estaba tan bonito y muy aseado. Y entonces me acordé de este pasaje, dije, es cierto, tiene como cierto sentido, ¿no es cierto? Porque a veces en los zapatos van cosas que uno no quiere y las entra a la casa. En esa época era costumbre.
Siempre había a la entrada de la casa como es una cosa, digamos, un contenedor con agua, y habían todos los utensilios, una toallita para los pies, para limpiarlos, y generalmente había una persona ahí. Era el esclavo más sencillo, el más humilde, porque era el trabajo más pequeñito. Usted no necesita ser hábil para lavarle los pies a otra persona, ¿no es cierto? No. Entonces ahí estaba esa persona, pero Jesús vio la necesidad. No había quien lavar los pies. Resulta que ellos se acostaban ahí en la mesa y los pies los estiraban. No es como ahora que los pies quedan escondiditos por allá, ¿no? No sé si han visto en esas costumbres allá en estos países donde ellos, la mesa está así como en el piso y ellos se recuestan y los pies están como casi en la cabeza del otro. Uy, no, ¿cómo sería eso, Dios mío? Hubo una necesidad y Jesús vio la necesidad. Jesús vio, Dios cuando muestra una necesidad, es una buena oportunidad para hacer algo. Él vio esa necesidad. Mantén tus ojos abiertos a la vida. Porque tú eres multiplicado cuando ves una necesidad y por supuesto participa en suplir esa necesidad. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí ves a dónde estamos entrando ahora? No era un rito tan solo. Jesús vio la necesidad. Jesús la vio. Y no solo la vio, sino que también la suplió. ¿Cuántas veces nosotros vemos necesidad y miramos que para el otro lado, ¿no es cierto? Ay, porque qué pereza. Ay, porque hay que hacer un esfuerzo más. Ay, porque yo no fui llamado a esto. Ay, porque no es mi don o no es mi habilidad. Dejemos que otro la haga. Nosotros sí que somos buenos para eso. Jesús nos está enseñando que Él vio la necesidad. No solo la vio, sino que la suplió. Por supuesto, los 12 no estaban en esa tónica, ¿no es cierto? Ellos no estaban pensando en ver necesidades y suplir. ¿En qué estaban pensando? ¿Quién era Él? Mayor. Estaban discutiendo eso. El uno decía, yo soy el mayor porque Jesús, estoy más cerca a Jesús tal vez. El otro decía, yo soy mayor porque sé más de la Biblia. Yo soy mayor porque soy el más adulto. A propósito, muchas personas adultas, y lo noto yo mucho cuando voy a América Latina, cuando voy a nuestros países, ese respeto por el adulto está bien, pero a veces el adulto toma ventaja y hace que los otros entonces hagan, ¿no es cierto? Porque yo soy el mayor, yo mando y todos hacen. No, un momento, no es el espíritu que Jesús está demostrando aquí. Los 12 estaban en esa tónica. A propósito, ¿acaso no era Jesús quien debería ser honrado? ¿No es Jesús quien debería ser exaltado? Él estaba anunciando su muerte, pronto iba a morir. Era jueves, al otro día lo iban a apresar y a los otros días iba a morir y después resucitar. Era su momento. ¿Acaso no era la oportunidad para tener cortesía con Jesús? ¿Ser cortés con Él? ¿Satisfacer sus necesidades? Pero los discípulos no estaban en esa tónica. Era mí, yo, solamente yo. Sin embargo, Jesús muestra un amor espectacular, llamémosle así. Él escucha y ve la actitud, porque Jesús conoce el corazón. Nosotros podemos engañar a los que nos ven, pero Jesús no. Él sabía muy bien. Sin embargo, a pesar de que vio la debilidad, vio el pecado de ellos, vio el egoísmo, vio el centrado en sí mismos, vio esos discípulos autoabsorbidos en sus propios deseos. ¿Qué hace Jesús? Les tiene paciencia. Se levanta en ese momento y les lava los pies. ¿Sabe que participar es importante? Yo creo que seríamos mucho más felices. Esta es mi teoría. Y yo lo he practicado toda mi vida desde niño porque a mí me enseñaron eso en la iglesia. A participar, a mover las bancas, a limpiar las bancas. Y yo lo puedo decir que por años duré limpiando la iglesia allá en Colombia. Me tocó, limpiando, barriendo, trapeando, arreglando, moviendo, por años. Y con gozo lo haría. Y lo hice por mucho tiempo, por supuesto. ¿Sabe que cuando uno participa hay gozo?
El problema es que no queremos participar en nada, solo ver televisión y estar tranquilos. El menos esfuerzo, no hacer nada. Pues claro, no hay ese entusiasmo de participar, de ver las cosas cambiándose, de hacer comunidad, de ver una sonrisa en el rostro de otra persona, porque una petición fue suplida en sus corazones. Hay gozo, hay bendición cuando tú participas, ¿no es cierto? Hay una alegría impresionante en el corazón. Dios nos creó así. Cuando tú participas a otra persona, sí, cuando tú eres multiplicado, digamos, cuando tú eres dividido, cuando tus recursos se dividen, tu vida se multiplica, tu vida florece en recursos y en otras cosas más, y recibirás la recompensa también del cielo. Porque Jesús lo dice, si dieres un vasito de agua a una persona, imagínense hasta ese punto, un vaso de agua, Señor, pero dice que no perderás la recompensa. Qué importante es participar. Uno puede llegar a hacer lo que otro ha hecho en otras circunstancias y fallar en imitar su ejemplo. Hay que participar con la actitud correcta, es lo que quiero decir. Participar con la actitud correcta. Es lo que Jesús les está enseñando. No se debe convertir en un ritual de lavar los pies ahí frente a todos y todo. No, es algo más allá. Se convierte, porque entonces se necesita la humildad. Él no instituyó el lavado de los pies como un rito o sacramento, pero nos mostró el verdadero espíritu de humildad y servidumbre como medida para la verdadera grandeza en Cristo y en su reino, como también el camino, un verdadero discipulado. Y ahora entramos un poquito más allá, servir a otros, darle un vaso de agua, lo que nos decía el hermano Enrique ahorita, del regalo para los niños de la cárcel. Qué bueno que el Señor le ha puesto al hermano por muchos años y lo hemos hecho con un gozo y con una alegría. Y vamos a hacer más cosas en el nombre de Jesús, para bienestar de otros. Imitar el Espíritu de Cristo es hacer el servicio más humilde para suplir los deseos de otros, o para liberar sus almas del pecado. El que se olvida de sí mismo y no busca honor, no busca un lugar alto, pero solamente servir y ayudar y estar en favor del pobre, del alienado, del que no es popular, para ser amigo y para ayudarlo. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el que dedica tiempo para discipular a otro. ¡Qué importante! Hemos hablado del discipulado en este tiempo nosotros. Hay un grupo que nos hemos reunido ya varios años en grupos de vida, ¿no?, para hablar del discipulado, y la hermana Miriam y Enrique y Carlos y todos los hermanos que participamos con ese gozo, con ese deseo de discipular. Yo veo en sus corazones eso, y dedicar tiempo para enseñarle a otros las Escrituras es de mucha bendición. Ese es el Espíritu del Señor. Jesús vio la necesidad y suplió esa necesidad. ¿Qué necesidades ves tú alrededor? Y no estoy hablando solamente de necesidades físicas, sino necesidades espirituales. Por ejemplo, tenemos la necesidad de alcanzar a otras personas para que vivan una vida extraordinaria en Jesucristo. Mire lo emocionante. Tú y yo, lo único que necesitamos hacer es hablarle a otro. Y todos lo podemos hacer, porque yo los he visto hablando. Decirle, mire, Jesús te ama. El Señor quiere bendecirte. Te invito a la iglesia, ven y adoramos al Señor. Es 1 hora y media prácticamente. Y a veces hacemos actividades especiales, pero escuchamos la palabra del Señor. Y qué bonito, qué hermoso. ¿Dónde más escuchamos? Simplemente es invitar a otro a la iglesia, compartirle del Señor. Sí, eso es lo que el Señor nos dice. Hay una gran necesidad espiritual, más que material, más que física. Jesús dice que se puso una toalla ahí sobre su cadera, sobre su rostro, ¿no?, ahí al frente, y se puso y se inclinó y le lavó los pies y le dijo, este es el verdadero espíritu, servir a los demás humildemente. Y en esta época, en este tiempo en el que tú y yo vivimos, hay una gran necesidad espiritual, como nunca antes, y hay una oportunidad hermosa, hermosa en este país, aquí en San Antonio. San Antonio es uno de los counties, Bexar County, menos evangelizados en los Estados Unidos. Hace unos años escuché yo esas estadísticas.
Los hispanos aquí no quieren ir a la iglesia, prefieren ir al asado, a la quinceañera, a los cumpleaños, a todas esas cosas más, que no son malas, por supuesto, pero quieren poco del Señor. No quieren. Estamos en otro país, hemos venido a hacer dinero, ¿no es cierto? Decimos nosotros. Bueno, dicen otros, tal vez. A trabajar y hacer una hora son $10, $8, $15 para enviar allá y comprar una casita o comprar eso y hacer la vida. Y es la mentalidad latina. A propósito, esa es la mentalidad, es la cultura nuestra. Habiendo estudiado un tiempo la filosofía latinoamericana, y me adelanto un poquito ahí, es lo que la herencia cultural que nos dejaron los españoles. ¿Han visto ustedes las novelas de España? O allá cuando llegaron a México, a Colombia, a toda América Latina, ¿con qué deseo venían? ¿Servir con humildad? ¿Los españoles? No. Vinieron a robar, a llevarse, ¿no es cierto? Y eran los españoles. Y si usted ve esas historias de la historia de América Latina, es así. A robar, a llevarse. Y es el mismo problema que tenemos hoy en día en toda nuestra querida América Latina. El político llega al lugar de influencia, ¿para qué? Para robar, para llevarse lo que más pueda. Eso está aquí, en la conciencia cultural de América Latina, porque eso aprendimos de los españoles. Así es. Sencillo, es normal en la vida, en la naturaleza del ser humano. ¿Sí ve tan importante ese mensaje de Jesús? Tan importante, algo que cambiará a América Latina y cambiará al hispano en Estados Unidos, es ese cambio cultural, de esa cultura de para mí, de yo soy el centro, que yo vine a trabajar y nadie más sino yo, y son mis fuerzas, y es lo que yo hago, y para mí, y no para servir. No para humildad, no para levantar al otro, no para levantar la obra del Señor, porque es que necesitamos ese cambio de mentalidad. Segundo, las acciones del ser natural reflejan la condición del ser espiritual. Lo que hay adentro del corazón refleja en el verso 2. Pensemos por un momento en el verso 2 de ese mismo capítulo. Dice, y la cena acababa, dice en la versión Reina Valera antigua, pero en la versión de esta Reina Valera del 1960 dice que durante la cena estaban cenando cuando Jesús se levantó y entonces le lavó los pies. Jesús se levantó y les lava los pies, y después Jesús les explica qué era lo que estaba haciendo. Jesús les dice más adelante en el verso, dice, ustedes están limpios. Oiga, qué bueno es tener uno la seguridad de que uno está bien, que está limpio, que está salvo. Jesús les dijo a los 12, ustedes están limpios espiritualmente, pero hay uno que no. Bueno, no dijo uno, mas algunos no, uno no. ¿Quién era? Judas. Porque dice que el diablo ya había entrado al corazón de Judas y ya estaba listo para traicionar a Jesús. Y Jesús sabe el corazón. Jesús les dice, ustedes están limpios. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos limpios? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Bueno, la Biblia nos habla, Juan y otros pasajes nos dicen que si tú has confesado a Jesús como Salvador personal, tú eres salvo. Si tú amas a Dios, si tú obedeces su palabra, tú eres salvo también. ¿Sí? Si tú amas a tu hermano, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Esas son evidencias de la salvación. ¿Eres tú salvo? Jesús dijo, aquí están, ustedes están limpios, están salvos. Pero hay uno que no dice, y hablaba acerca de Judas. Judas, el diablo había entrado a su corazón. Él se sienta a la mesa. ¿Sabe qué es importante? Y les explica lo que estaba haciendo. Por un momento pensemos la mesa. Yo siempre pienso que la mesa es un lugar de intimidad. ¿Recuerda cuando teníamos tiempo para comer juntos todos? La familia, ¿recuerda cuando estábamos creciendo y todos los muchachos? Bueno, la hora de la comida y eran las 12. Y el que no llegaba a las 12, en el caso de nosotros que éramos muchos, y si llegaba uno a la 1 ya no había nada. Bueno, nos guardaban un poquito, algo había por ahí. Pero era el tiempo de comer y mi mamá y mi papá nos decían a las 12 en punto estamos comiendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? O a las 7 de la noche era la cena, o a las 6:30, bueno, a la hora que fuera. Y comíamos en la mesa y en la mesa hablábamos. La mesa es un símbolo de lugar de intimidad.
Y Jesús los reúne ahí a los 12. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a la mesa de tu Señor, de tu Dios, orando, meditando en su palabra, leyendo una parte de las Escrituras? Sí, en el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso el agua en el lebrillo y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de verdad, amar a la iglesia. ¿Sabe que es una nueva cultura que nosotros debemos aprender? Yo aprendí esto hace un tiempo, que la iglesia es una nueva cultura, es aprender una nueva cultura. Eso de la iglesia en nuestra cultura tradicional, como que uno va solo cuando se muere alguien o cuando hay un matrimonio, ¿no es cierto? No más, era cuando uno iba a la iglesia tradicional. Pero el Señor nos enseña a amar su obra, a amar la iglesia, a amar los hermanos, a animarlos los unos a los otros. Dice que el Señor estaba allí en la mesa y en la mesa Él les reveló lo que vendría, les enseñó un principio tan importante, un principio de humildad, un principio de servicio. ¿Quieres tú ser feliz a partir de ahora? ¿Qué tal si dejas de pensar un poquito en lo que tú necesitas tanto y quieres y anhelas y empiezas a pensar en el servir a otros, en el ayudar a otros, en el compartir con otros, en apoyar la iglesia? Gracias por apoyar la iglesia. ¿Sabe que para mí es un gozo verlos a ustedes? Si no vinieran ustedes, pues ¿a quién le predicaríamos? Pues tocaría ir a predicar a otro lado, ¿no es cierto? Así de sencillo es. ¿Usted es tan importante? Es cierto, usted piensa que usted puede venir nomás. No, Dios está observándolo, los ángeles, y en la iglesia también estamos mirando. Qué bueno poderlo ver y poder reunirnos y mirar la palabra. Eso es servir. Nos ha tocado lo más fácil. A otros, y en otras ocasiones, incluso hoy en día, les cortan la cabeza o los maltratan Nosotros podemos venir y adorar juntos y glorificar al Señor y traer a otros y animarnos juntos en la palabra. Ese es el servicio. Los elementos para lavar los pies estaban presentes, pero no había siervo que lo hiciera. Y los 12 no se les ocurrió, estaban en otro mundo. A veces nosotros nos distraemos con tantas cosas que hay. Los jóvenes se distraen hoy en día con tanta cosa para hacer, ¿no es cierto? La distracción está más que nunca hoy en día en nosotros y nos distraemos en cosas o nos ocupamos en los planes, nos ocupamos en aquello, en nuestro, y pasamos toda la vida labrando un hueco para nosotros y a lo último nos pasa lo que le pasó al hombre rico, ¿recuerda? Cuando ya tenía todos los graneros llenos y toda su vida con un esfuerzo grande y al último dijo, ay, ahora sí, alma, descanse. Y se sentó ahí en el granero y dijo, mire todo lo que he hecho, tanto trabajo. Y viene la muerte y le dice, necio, hoy vengo por ti. ¿De qué sirvió? Siempre que hablo de este tema me acuerdo de Steve Jobs, cuando estaba muriendo, le preguntaron, ¿qué haría que no hizo? Dijo, tendría menos reuniones de negocio y más tiempo con la familia, con la hija, tenía problemas con la hija. Menos tiempo de negocio, más con la familia, con los amigos, más con el diálogo, con la iglesia, ¿no es cierto? Y eso también para nosotros, para los pastores. A mí me gusta mucho, yo puedo durar días enteros estudiando las Escrituras, mirando el contexto que dice, y el Señor me ha tenido que, es un esfuerzo mío, cada uno tiene su debilidad, esa es mi debilidad. Sí, y yo me olvido del mundo, pero hay que salir con la familia, ¿no es cierto? Tener un tiempo agradable. Ayer estaba tan concentrado en las Escrituras y yo quisiera quedarme todo el sábado. Para mí es una delicia. Yo me quedo concentrado, y mi esposa sabe, le estoy diciendo, todo el día estudiando, mirando el texto, ilustraciones, cosas así. Pero ella me dijo, no, vamos a salir a caminar con mi suegra. Y yo dije, es la oportunidad de salir con los tres, ¿no es cierto? Porque ahora ya no está, Cristian no estaba, Melissa. Y dije, Señor, vamos los tres. Y nos fuimos a caminar todo el día, bueno, toda la tarde. ¡Qué bueno! Y al final me sentí contento y dije, Señor, gracias. Porque uno pierde a veces oportunidades en la vida pensando que aquello es lo más importante. No, e incluso las cosas de la iglesia se pueden convertir en eso. Me acuerdo ahorita de una vez cuando predicaba en la radio
que a propósito tuve una sorpresa esta semana. Me llamaron y buscándome que qué pasó con el programa de la radio, una persona. Pero antes, en la radio recibí una llamada y era de una persona, un pastor, y me dijo, es que todos tienen que ir a orar todos los días, de lunes a viernes. Y le dije, no, hermano, y el tiempo para la familia y el tiempo para practicar lo que se aprende, ¿no? El domingo, ¿dónde está? Y ahí tuvimos esa discusión con el hermano y le dije, claro, como usted ya es adulto y no tiene niños. Entonces me dijo, sí tengo hijos, y hablamos, seguimos hablando, pero a los como 20 minutos de estar hablando, dijo, no, hermano, yo tengo que confesarle, soy solo. Ah, pues claro, usted sí puede estar todos los días orando en la iglesia. Ahora no digo que orar es malo, vamos a orar, ¿no es cierto? Yo creo que entienden el concepto, ¿no es cierto? Es vivir la vida cristiana, es amar a los hijos, amar a la esposa, salir, compartir. Es lo que dice, eso es servir también. Y yo quiero hablar de un pasaje, pero no me quiero adelantar más. El que se cree muy grande para cosas pequeñas es muy pequeño para cosas grandes. Las cosas pequeñas en la vida tienen tanta importancia. Jesús tuvo que ser condescendiente, ser humilde, porque ninguno de sus discípulos quiso tomar el rol de siervo. Jesús tomó el lugar de siervo. Esa era la lección práctica que se nos dice hoy, el servicio. Cuando tú sirves, estás en el lugar correcto. Cuando tú sirves, es la forma correcta. Es la forma correcta de avanzar en la vida. Enseñémosles a los hijos, enseñémosles a los nietos. El servicio es la forma de avanzar en la vida. ¿Acaso no fue así con nosotros los adultos? Denle un aplauso al Señor. Yo sé que la hermana Yolandita quiere aplaudir a Dios. Pero a los muchachos de hoy en día se les olvida. Piensa que lo tuvieron todo así. No, fue el servicio. Escuché a una persona decir eso. No, es que esto, y no, el servicio. Y me quedé yo con ese deseo de interrumpir y decirle, no, la forma de avanzar en la vida es sirviendo. ¿Acaso las profesiones no es servir a la humanidad? El doctor sirve en la salud, el ingeniero sirve a la comunidad. Todo es un servicio, es la forma, es donde se hace el mayor impacto. Es como se demuestra que realmente eres hijo de Dios. Es como se conquista. Usted fue llamado a servir voluntariamente, a alcanzar a otros para Cristo, a discipular a otros, a orar por otros, a aconsejar a otros, a promover el reino de Dios, a hacer Jesús famoso. Eso es tan importante. Me gustó tanto esta semana que escuché a un pastor orando por el presidente, al pastor que fue liberado en Turquía, después de aproximadamente 2 años de estar preso allí injustamente. Y fue liberado después de una presión tremenda de los Estados Unidos, presión económica, porque a veces es necesario así, presión económica, presión a todo nivel. Y alguien estaba diciendo, ¿cómo es posible que un presidente es capaz de poner en juego a uno de los aliados, Turquía, uno de los más grandes aliados de Estados Unidos, por un pastor? Bueno, me pareció, nadie respondió a esa pregunta, pero la verdad es que tuvo éxito y el pastor fue liberado. Y el pastor lo que dijo, ahora yo quiero orar por usted, quiero orar. Y oró por el presidente. Sí, es importante reconocer, eso es un ejemplo de lo que es importante en la vida, la oración, reconocer a Dios, exaltar al Señor de una forma u otra, pública o privada, o con un consejo ahí. Ellos los 12 estaban promoviendo su propia grandeza en sus propias mentes naturales. Ellos pensaban que ser grande era totalmente lo contrario a ser siervo. Jesús les da una lección visible, un ejemplo del espíritu de la verdadera grandeza. Imagínate la sorpresa de los 12, la sorpresa de los discípulos, cuando Jesús se levanta y hace, porque ellos admiraban al Señor Jesús. Ahora, que un pescador le lave los pies a otro pescador, se necesita humildad, pero bueno, no tanta. Pero que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el Dios eterno, se arrodille y le lave los pies a unos seres mortales, pecadores, egoístas, vanidosos, pensando solo en sus cosas. Que lo haga es grandioso. Es un ejemplo para ti y para mí. No hay excusa para servir.
La reacción y la respuesta de Pedro, por supuesto, el primero en hablar, que lo que pensaba fue: Pedro, no me lavarás. Probablemente Pedro quería recuperarse de otro regaño que el Señor le había hecho antecitos. Acuerda cuando Pedro le dijo: no tienes que morir, Jesús, no vayas a la cruz, no te humilles. Pedro no había entendido y el Señor Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Eso había pasado unas horas antes, digamos unas horas, pero no sabemos exactamente, pero un tiempito antes. Entonces ahora Pedro como que quería recuperar. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Pedro, el Señor le dice: después lo vas a entender, Pedro. Ahora no lo vas a entender, pero después lo vas a entender. Y efectivamente Pedro lo entendió después, porque primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro entendió el concepto finalmente, mucho tiempo después, como Jesús le dijo: después lo vas a entender, Pedro. La humildad es importante, la sumisión nunca fallarás, siempre estarás ahí. Una multiplicación espiritual, también una aplicación espiritual del lado divino es que entonces necesitamos lavar nuestro corazón, necesitamos lavar nuestra vida. Y yo quisiera más adelante hablar de un verso que me llamó mucho la atención. Necesitamos lavar la mente. ¿Qué necesitamos lavar? Es la pregunta 3. ¿Y qué necesitamos lavar en nuestra vida? Pedro necesitaba la limpieza de un contacto de la suciedad. ¿Sabe? Cuando uno se baña es porque ha estado en contacto con el polvo o con algo sucio. Nuestra mente está en contacto con la suciedad de la cultura que vemos, y lo vemos ahora más que nunca en muchas formas llegan a nuestra mente. Pero yo quisiera algo que necesitamos lavar. Efesios 5:25-26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí ve que aquí habla del lavamiento del agua? Dios quiere lavar la mente de los esposos, digámoslo así. Necesitamos lavar la mente del esposo para que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, para santificarla. Sí, la relación entre Cristo y la iglesia es un ejemplo de cómo el esposo puede lavar, purificar la mente de la esposa cuando demuestra un amor práctico. Tus palabras tienen el potencial de purificar, de sanar la mente de la esposa, de edificarla, de animarla, de exhortarla, de animarla en general. ¿Sí ven la importancia de las palabras del esposo? La importancia de edificar, la importancia de servir a la esposa. Hablemos de ese pasaje que me pareció increíble. Nunca había visto la importancia de las palabras del esposo, la importancia de las reacciones del esposo para la mente de la esposa. Y estamos hablando de lavar, ¿no? Ahora no estamos hablando de lavar los pies, sino lavar la mente, porque la Escritura habla. Hoy en día lo que necesitamos lavar es nuestra mente de las impurezas que llegan a la mente. Las impurezas que llegan a través de la televisión, cine, todas estas cosas que vemos ahora, que nos llenan de impurezas la mente. Y ahora necesitamos lavar la mente con el agua de la palabra de Dios. Y el esposo tiene mucha autoridad en la mente de la esposa. Es increíble, es así, es bíblico y es psicológico también. Se puede demostrar. ¿Qué tan importante es aquello? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo necesitamos lavar nuestra mente con la palabra de Dios, con las Escrituras. Es esencial. Filipenses 4:8: en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú y yo tenemos un compromiso de la mente de pensar solo lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes el compromiso de pensar lo correcto. Es un compromiso tuyo y está en tus manos. Está en tu campo de juego, tu mente y mi mente.
Es un campo de batalla. Es el campo de batalla número uno que tenemos tú y yo, es la mente. Usted puede estar con los ojos cerrados en un lugar oscuro y la mente está imaginando cosas. Y el compromiso es que tú pienses en lo bueno, en lo agradable, en lo que tiene buen nombre, en las cosas que levantan tu ánimo. ¿Qué tal si empezamos ahí esta semana? Lavando la mente, limpiando la mente con la palabra del Señor, teniendo imágenes positivas del Evangelio, de las Escrituras. Necesitamos limpiar nuestras filosofías también, los conceptos que tenemos. ¿Qué conceptos tienes tú? Que necesitan ser limpios con la palabra del Señor. Es que así nací y así me muero. No, está equivocado. Esa es una mala filosofía. Tú puedes cambiar en el nombre de Jesús. Es que se larga ya. No. ¿Qué tal si perdonas y amas? Es que si no hace lo que quiero es no. Es que si no demuestra esto es porque no me ama. No, es diferente. Cambias esas filosofías. ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, es momento, es hora. Si ve el lavado que tiene, no solo es lavar los pies físicos, es lavar la mente, es lavar la filosofía, es lavar el corazón, es derribar esas murallas que hay, que hemos levantado con el tiempo, que nos han sido sembradas tal vez por la educación o por los padres o por los viejos, por cosas que han venido a nuestra vida y ahora tú tienes que decir, no, hasta aquí llegó, ahora lavo mi vida, mis filosofías y mi mente con la palabra del Señor. Judas no pudo hacer eso, Judas no pudo cambiar. Debido a sus acciones podemos descubrir la filosofía de Judas. Era siervo para sí mismo, dice, no sirvo si no me beneficia, pensaría Judas. Su pensamiento era guiado para acumular todo lo que más pudiera, por eso vendió a Jesús. El bien justifica los medios, tal vez dijo Judas. ¿Sabes? Eso es una filosofía. El bien justifica los medios. El bien es lo que tú quieres y no importa cómo llegue allá. Era lo que creía el marxismo y el comunismo. Y ellos decían, tenemos que, si no hay derramamiento de sangre, no hay cambio de la filosofía hacia el marxismo, hacia el comunismo. Entonces, el bien justifica los medios, así tengamos que matar al que tengamos que matar, pero el bien es llegar al poder y cambiar la nación. Dijeron en Rusia los marxistas, comunistas, Lenin, Carlos Marx y todos ellos, pero no es así. Judas pensaba eso, primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo material ocupa el primer lugar sobre lo espiritual. El Dios era el estómago, su perspectiva filtrada por los sentidos solamente. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Qué de Jesús que iba a morir? ¿Sí ve la diferencia entre Judas y Juan? Juan entendió, Pedro también entendió después. Judas no pudo ser lavado. Y habrán muchos así en nuestros días. Uno dice, pero tanto que le he dicho y no cambia. Y sigue con las mismas y cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y el problema es de él, de nadie más. Y tendrá que pagar las consecuencias. Pero tú y yo tenemos una oportunidad, lavar nuestra mente y corazón con la palabra del Señor. Y es tan especial. Necesitamos limpiar nuestras palabras. No quiero terminar sin nombrar esto. Las palabras, lo que tú dices. El Señor no solo quiere que laves tus pies físicos, sino que laves lo que tú dices. Ahora, todo esto está conectado, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay aquí es lo que sale de aquí. Lo que hay aquí, sale de aquí. ¿Qué dices tú? No puedo, no sirvo, nunca lo voy a lograr, todo es tan difícil. No, ¿qué tal si cambias? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si te levantas con ánimo, con gozo, con alegría y empiezas a pronunciar esas bendiciones del Señor? Cuando tú las pronuncias, tus oídos los escuchan y se viene aquí para el cerebro. Tan pequeñito, tan corta la distancia de aquí a aquí, pero es tan difícil. O de aquí a aquí, pero necesitamos cambiar el corazón. ¿Sí? ¿Qué tal si limpiamos nuestras palabras? Para que los que nos rodean sean bendecidos, para que el pensamiento que es palabra interna cambie y tengamos gozo y alegría y entusiasmo y nos sintamos bien en el nombre de Jesús, igual a los otros, con la cabeza levantada, con la conciencia limpia. De la abundancia del corazón habla la boca, que crea un nuevo ambiente con aquellos que están alrededor. Necesitamos limpiar nuestras actitudes también. El corazón, las palabras, las actitudes. Una actitud que sean de humildad, de amor y de reconciliación. Jesús
al ponerse, perdón, la toalla y lavarle los pies sucios a los discípulos, tomó el lugar de siervo, la actitud más baja de humildad. Y ahora tú y yo podemos hacer estas cosas. ¿Sabe que lo que dice las Escrituras? Que somos bienaventurados si las hacemos. Ahí Juan dice, el que escucha estas cosas y las hace es bienaventurado, es bienaventurada. Entonces, la conclusión de hoy es que la grandeza en el reino de Dios está medida por el servicio y por la humildad del corazón. Esa es una persona grande en el reino. Ese es un hijo especial para el Señor. Servir a las personas donde ellas necesitan ser servidas. Seamos sensibles, miremos los ojos. Dios te va a recompensar. Es increíble cómo pasan las cosas. Dios trae bendición de una manera u otra. Servir, aunque la tarea sea sencilla, aunque sea baja, aunque sea impopular, es una oportunidad para ser especial y diferente. Es una oportunidad para que seas grande. ¿Sabe que yo siempre he pensado esto? Que un pescado pequeño en una pecera pequeña es un pescado grande, ¿no es cierto? Claro, porque el ambiente es pequeño. Pero si usted pone un pescado grande en un río, en el mar, pues por muy grande que sea, se va a ver pequeño. Bueno, comparado al ambiente que es, ¿no es cierto? En otras palabras, es mejor de pronto hacer algo sencillo, pero ser único, ser especial. Porque es una oportunidad para salir adelante, para mostrar algo diferente, para influenciar a otros ahí alrededor. Servir aunque la tarea sea sencilla o pequeña. Servir aunque implique servir al que se nos opone. Mire, ir más allá. Eso sí es un verdadero discípulo, es una verdadera iglesia. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y usted imagina, si hubiera sido yo, en lugar de lavarle los pies, le doy un pellizco, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Pedro? Y Judas, ¡ay! Le doy con la olla de agua, ¿no es cierto? Judas lo iba a negar, lo iba a traicionar, iba a causar dolor en su corazón. Sin embargo, le lavó los pies. Eso es más allá. Eso es un siervo especial, incluso a los que tú sabes, porque tú no eres tonto, el Señor te revela y tú sabes quiénes van a salir por otro lado, van a decir otras cosas. Sin embargo, servirles, mire qué ejemplo para los que están viendo, para los que observan y sobre todo para el Señor que está ahí presente también a través del Espíritu Santo. Qué bueno, la lección de hoy es ser humildes, servir, amar, y seguro que hay oportunidades, ¿no es cierto? Seguro que hay oportunidad para invitar a personas a la iglesia. Hagámoslo en el nombre de Jesús. A nosotros solo nos corresponde eso: compartir, hablar, amar, servir, ser humildes. Y seguro que Dios va a hacer cosas especiales en tu vida. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor por un momento. Y ahí, mientras tú estás sentado, sentadita, dile al Señor: Señor, yo quiero servir. Hazme un siervo, hazme una sierva, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Señor, hazme esa persona que yo quiero ser feliz sirviendo. Señor, con los dones. Hay tantas formas de servir hoy en nuestro siglo XX, o yéndonos más allá, saliendo del siglo XX, entrando al siglo XX, entrando al siglo XXI, saliendo del Señor. Hay tantas oportunidades para servir. Orando por alguien, visitando a alguien, compartiendo del Señor, una sonrisa, escuchando a un amigo, enviando una carta, una tarjeta, teniendo detalles con otra persona, invitándolos a la iglesia, compartiendo, participando, Señor. Gracias, Padre. Gracias por levantar una comunidad de siervos y siervas, una comunidad humilde. Gracias, Señor, por una comunidad que le da gozo y alegría servirte a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo sé que ahorita el Señor está poniendo en tu mente oportunidades para servir. E incluso aquí en la iglesia hay tanta necesidad, por ejemplo, con los niños, para servir en el área de los niños o los jóvenes, o en la música, o en los videos, en tanta cosa que pudiéramos hacer para compartir el mensaje del Señor. Participa. Están las puertas abiertas, esto es tuyo, es del reino de Dios. Nadie es dueño, sino ven, involúcrate y juntos levantemos la obra del Señor para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay tanta oportunidad de servir. Señor, gracias por poner en el corazón ese deseo de ser útil, Señor.
y de bendecir a otros en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por esa visión que nos has dado, de liderar a personas a desarrollar una vida extraordinaria en ti, Señor. ¡Qué visión! ¡Qué oportunidad para hacer impacto en la vida de una persona! Y que esa persona por la eternidad te sirva y te siga, Señor, y te ame y cambie, Señor. Gracias, Señor. Qué gozo y qué alegría en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mientras tú piensas en esas oportunidades que el Señor pone en el corazón de